Muy buenos días, queridos amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir juntos esta hora. Vamos a orar para comenzar. Eterno Dios que estás en los cielos en esta hermosa mañana, nos ponemos en tus manos pidiendo, Señor, que en tu misericordia nos ayudes, nos bendigas, nos prosperes, nos ayudes a salir más que vencedores hoy frente a los desafíos de la vida, nos des el valor, la sabiduría, la calma y la fe. Danos tu gracia y tu misericordia. Bendice, Señor, a todos, a todas las personas de nuestra lista de oración. Tú conoces sus familias, sus vidas, sus luchas, sus enfermedades. Queremos pedirte sanidad para ellos y los ayudes, Señor, a estar cerca de ti. Guárdalos a todos los médicos, a todos los enfermeros y a todas las personas que están en el hospital luchando con el COVID. Dales la fuerza, dales la paz, dales, Señor, sanidad. En el nombre de Jesús lo rogamos y el pueblo de Dios dice amén. Ayer en la mañana yo hablé un poquito sobre el secreto de la prosperidad y mencioné, ¿verdad? Que hay que regresar a Dios, lo que es de Dios, pero no di muchos detalles porque pensando, ¿verdad?, de que este tema es conocido. Sin embargo, creo que debo ampliar un poquito más, ¿verdad?, dar un poquito más de detalles sobre este tema de la generosidad a las iglesias. Ahora, queremos explicar hoy qué es una ofrenda y dónde se usa y para qué se usa. Ah, hay, ¿Será que eso, hay mucha información, claro, será que eso, este, todo se queda, ¿verdad?, en la iglesia o las iglesias se enriquecen o cómo se usa? Bueno, particularmente en la iglesia adventista del séptimo día, encontramos que la ofrenda se usa para varias cosas. La ofrenda primeramente es para sostener el edificio. La ofrenda se usa para sostener el edificio, el templo, la iglesia en sí. Ustedes saben, un edificio, una casa que esté deteriorada, necesita mejoras, necesita, ¿verdad?, que se le dé una pintura, que se le cambie la carpeta, quizás las bancas necesitan ser retocados. Entonces, se le barnizan las bancas. Entonces les decía, si en la iglesia es como tener otra casa. En la iglesia hay que comprar papel sanitario, hay que pagar por el aire acondicionado, surgen varios gastos. Entonces, ¿de dónde o cómo se adquiere ese dinero? Bueno, es a través de la donación, es a través de las ofrendas que el miembro, ¿verdad? Una persona que asiste regularmente, colabora. Entonces, por ejemplo, ahorita en la iglesita donde estoy llegando, ahí están pagando por el templo, están pagando por el edificio. En otras palabras, ese edificio fue adquirido algunos años atrás, se compró, no sé por cuánto dinero, pero ahora todavía deben, ¿ve? Deben. Así como si uno tuviera una casa, la casa no es propia hasta que usted termina de pagarla. Entonces, así un templo, cuando se adquiere un templo, es necesario pagar, ¿verdad? El pagaré mensual de cada mes. A veces también ese templo se le cobra también por el seguro de esa iglesia o ese templo. Y dentro para llegar a ser miembro de la iglesia, bueno, uno, ¿verdad?, es bautizado, uno recibe el llamado de Dios y uno se entrega al Señor, y entonces de ahí eh, uno llega a ser, pues, miembro de iglesia. En nuestra organización, en la iglesia adventista, lo que ocurre también es que nuestra organización paga por el seguro
por el seguro físico de cada miembro de sus iglesias. Mira, es esto, o sea, si un miembro de iglesia, mira, aún más, si una visita, llega a lastimarse, caerse, torcerse el tobillo, torcerse la pierna, se cae, se lastima, golpea la cabeza, entonces la que sale respondiendo es el seguro de la iglesia. Entonces los miembros, ¿verdad? Se les paga, ¿verdad? Con las ofrendas se paga el seguro de cada persona. Eh, es bueno quizás de repente dar todos estos detalles de dónde se usa la ofrenda, porque la gente dice, no, no hay que dar a las iglesias porque las iglesias se enriquecen o los pastores se enriquecen, cuando no es así, no es correcto esa información. Este, Te estoy hablando y te estoy dando la información cómo funciona la iglesia adventista. La iglesia adventista a nivel local, a nivel asociación, a nivel unión, a nivel división, a nivel asociación general, a nivel mundial. Entonces esa es la forma como funciona la iglesia adventista. La iglesia entonces adventista funciona de esa manera. A través de las ofrendas es sostenida la iglesia. Ahí se pagan los seguros de la iglesia, el pago por la iglesia, los gastos de la iglesia, el aire acondicionado, las luces, ¿verdad? Los servicios del agua, el servicio, todos los servicios que puedan haber ahí en la iglesia, es a través de las ofrendas como un templo se mantiene. ¿Y cómo se sostiene? A través de la aportación, a través de la generosidad, a través de la donación, de la ofrenda que un miembro proporciona o da, según lo que él ha propuesto en su corazón. Ahorita vamos a leer algunos textos para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, que todo esto es un plan de Dios. Es un plan diseñado por Dios y Dios tiene un propósito por el cual Él diseñó que la gente pueda dar las ofrendas y los diezmos. Y quizás tú no tengas muchas preguntas sobre las ofrendas. Quizás tu pregunta sea más sobre qué del diezmo, por qué la ofrenda y por qué también el diezmo. Ahorita vamos para allá. Entonces, con las ofrendas, nosotros como iglesia pagamos entonces el mortgage de la iglesia, el pago de la iglesia, el pago mensual. También aportamos subsidios para ayudar a que las escuelas se sostengan, a que las escuelas puedan continuar adelante dando o impartiendo enseñanzas a los niños. Y surgen también en la iglesia varios proyectos. Ahorita, por ejemplo, en la iglesia de Eastmont estamos en un proyecto de construcción de la pila bautismal. Entonces, ¿de dónde va a venir la ofrenda? El dinero a través de las ofrendas, de la generosidad, de la aportación que los miembros de la iglesia hacen. Ahorita, por ejemplo, ese proyecto nos está costando $9,600. Ahora, en ese proyecto no teníamos nada de dinero cuando empezamos este proyecto, pero una iglesia sin pila bautismal, no, como que no. Una iglesia existe para bautizar y para ello necesita una pila bautismal. En todas las iglesias, especialmente en la iglesia adventista, hay esta necesidad, ¿verdad?, de tener o de contar con una pila bautismal visible para que la gente pueda ser bautizada en eso. Entonces, son proyectos en otros lugares donde he estado. Entonces hemos remodelado la iglesia, hemos pintado la iglesia, hemos puesto el techo de la iglesia, hemos pintado el exterior de la iglesia, se han tapizado las bancas, se han cambiado los focos, todas las lámparas para ahorrar. Todo. Entonces esos proyectos generan gastos. ¿Y dónde surge? A través de las ofrendas. Y también, mira, aparte de eso, mira, la iglesia existe para ayudar al pobre.
Ahora en la pandemia, yo no he dado esto, no había dicho esto de una manera pública, pero ya que surge este tema, ¿verdad? Lo voy a mencionar. En la iglesia de El Sereno, por ejemplo, ahí en la iglesia del Sereno, entonces, porque hubo mucha gente que empezó a quedarse sin trabajo, empezó a faltarle dinero para cubrir la renta, para cubrir los gastos de la comida, los biles. Entonces lo que hace la iglesia es, ¿verdad?, establecer un fondo para ayudar las necesidades. Y ahí entonces se apartó un fondo para suplir las familias. Y gracias a Dios, ese fondo todavía existe. Así en cada iglesia, aún. Mira, en la iglesia de Eastport, siento que es una iglesia que pues no tiene fondos. ¿Por qué? Porque está pagando por el pagaré de la iglesia, el templo, el físico, alrededor de, ¿verdad?, a $3,800 mensuales. Y aparte de eso, pues tiene que pagar por el seguro de cada miembro de iglesia. A veces, si suman ustedes, si en una iglesia hay 100 miembros y por cada iglesia, ¿cuánto va a ser al final del año? Porque se paga un monto general por los miembros de la iglesia. A veces cada año se paga alrededor de $6,000, $5,000 por el seguro. Si alguien llegara a lastimarse en la iglesia, si alguien llegara ¿verdad?, a tener un accidente dentro de la iglesia, entonces el seguro sale para cubrir eso. Entonces, pero previamente hay que pagar eso. Entonces, pero aparte de eso, en la iglesia de Pasadena, donde estuve recientemente, hay un departamento que se llama Misioneros Sin Fronteras. ¿Y qué es lo que hace la gente? Aparte, además de pagar, ¿verdad?, los gastos, cubrir los gastos de la iglesia, mira, establecimos fondos para ayudar en la construcción de templos, de iglesias en otros lugares. Y así que se han construido iglesias en El Salvador, en Guatemala, hasta en Panamá, en Bangladesh, en diferentes partes. Mira, por eso las ofrendas voluntarias se usan también para cubrir, por ejemplo, ahora recientemente hay una necesidad de cientos de personas que se quedaron sin trabajo y no tienen ni arroz, ni frijol, ni tortilla o pan allá en Bangladesh. Y entonces la iglesia aportó. Mira, entonces la iglesia es generosa a las necesidades de la sociedad. En las iglesias donde estoy ahorita, en las dos iglesias hay bancos de comida. Mira, entonces no solamente damos dinero a la gente, ayudamos monetariamente a las familias de la iglesia que necesitan para la renta, para la comida, para los gastos de luz, para cubrir, ¿verdad?, las necesidades básicas de la casa. La iglesia siempre hace más, va más allá. Hay hermanos que voluntariamente aportan de su tiempo. Nota. Y nuestros hermanos trabajan. Nuestros hermanos tienen trabajos, a veces trabajan hasta 2, 3 trabajos. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que hacen los hermanos, aparte de eso, es aportar. Ir 5 de la mañana, a veces 3, 4, 5 de la mañana, ir por la comida de parte del condado de Los Ángeles para traerlas y llegar, bajar esa comida, prepararla sobre la mesa y invitar, ¿verdad?, o esperar a la gente que llegue a las 3 de la tarde, 6 de la tarde, según el horario que hayan puesto. Entonces, nuestros hermanos no solamente aportan ofrendas, aportan de su tiempo al servicio de Dios y a su prójimo. Entonces, la iglesia existe para servir. Notan ustedes, para servir las necesidades, para atender las necesidades, para ayudar al pobre, para darle pan al hambriento, para dar educación. Ustedes notarán que la iglesia adventista tiene entonces centros educativos, universidades,
es una de las instituciones, es una de las organizaciones más ordenadas, más organizadas, que entonces está en presencia, su presencia está en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos hospitales. Aquí en California, aquí cerca está el hospital de Loma Linda, aquí cerca está el hospital de Glendale, está el hospital de White Memorial. Hospitales grandes estamos hablando. Entonces, ¿cómo se sostienen todos estos edificios grandes? A través de las ofrendas, ¿sí? Para servir al ser humano, para servir al prójimo, y entonces con el plan de dar a conocer el amor de Dios para que mucha gente conozca que hay un Dios de amor, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que se preocupa por la humanidad. Además de eso, cuando hay terremotos, por ejemplo, hace poco, el año pasado, hubo terremoto grande en México. Lo que hicimos en la iglesia de Pasadena es recolectar dinero para llevar y construir, reconstruir casas y construir nuevas casas allá en Puebla. Sí. Entonces, habiendo oportunidad, ¿verdad?, de dar a conocer eso, en qué se usa la ofrenda, pues entonces conozcas cómo funciona la iglesia adventista. Las ofrendas se usan para cubrir los gastos de la iglesia, ¿verdad? Y además de eso, aporta para construir escuelas, para construir centros educativos de salud, para construir casas, viviendas para la gente pobre. Entonces, ahí se usa la ofrenda. Ahora, aquí en relación de los diezmos, quiero invitarte, ¿verdad? Primeramente ahora vamos a leer la Biblia en relación al diezmo. Números capítulo 3. Números el capítulo 3. Números el capítulo 3. Vamos a leer juntos ahí los versículos 6. Números capítulo 3. Y el versículo 6. Números capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: haz que se acerque la tribu de Leví. Nota, ¿quién se iba a acercar? La tribu de Leví. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. La tribu de Leví había sido apartada, había sido elegida para servir a Dios. Ustedes saben que hubieron 12 tribus de Israel. Cuando conquistaron o cuando entraron en la parte del área de Canaán, las 11 tribus, las demás 11 tribus, cada quien recibió una parte. Se distribuyeron las tierras, se repartieron las tierras, en otras palabras, y cada tribu recibió su porción. Pero a la tribu de Leví no le tocó ninguna tierra. Fíjense bien, el plan de Dios, sino que ellos habían sido elegidos para servir a Dios en su templo. Y Dios dijo, versículo 7, y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del templo, ¿verdad?, del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del templo. Nota, los levitas entonces no tenían terreno y estaban siendo elegidos para servir únicamente en la iglesia, en el templo. Algo así como los pastores ahora, que están dedicados solamente y de lleno al templo, a servir a las viudas, a servir a los necesitados, a servir a los niños, a servir a los jóvenes, a servir y dar orientación y ayudar a las familias, y ayudar para que, ¿verdad?, las personas tengan el pan espiritual para predicar la palabra de Dios. Entonces, así eran los levitas. Seguimos leyendo. Versículo 9. Versículo 8 dice, y guarden todos los utensilios del templo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren, trabajen, sirvan en el servicio de la iglesia. Versículo 9. Y darás a los levitas, ¿verdad? Y darás los levitas a Aarón. Aarón fue el sumo sacerdote. Y a los hijos, y a sus hijos, dice,
les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Los levitas entonces fueron diseñados, dedicados, consagrados para el servicio del templo. Versículo. Vamos a seguir leyendo entonces. Aquí encontramos que los levitas fueron apartados para servir en el templo de Dios. Ahora, ¿qué dice el libro de Romanos? Romanos capítulo 10. Romanos 10 y el versículo 15. Romanos 10:15. Si tú tienes tu Biblia o si tú tienes un lápiz, una libreta, una hoja, hay que anotar, hay que escribir. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, 15. Dice la palabra de Dios: ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí está hablando sobre predicación, de ir de ciudad en ciudad, de ir de un país a otro país, de un continente a otro continente, de un lugar a otro lugar, de un rancho a otro rancho y hasta lo último de la tierra. Plan de Dios. Ahora vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, los diezmos se usan para sostener, no para pagar, como enteramente se dice, ¿no? Pero para sostener la obra de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no solamente tenemos pastores en la organización adventista, en la iglesia adventista, tenemos misioneros en diferentes partes del mundo, misioneros que son enviados para ser maestros, para hablar sobre salud, para dar enseñanzas sobre la predicación de la palabra de Dios, predicadores, laicos. Tenemos también pastores que son enviados para ser maestros en instituciones, en universidades, para ser capellanes en diferentes hospitales. Nota, entonces el plan de Dios es muy grande. Por eso Él estableció el sistema del diezmo. Las ofrendas, recordemos que son usadas solamente localmente, primeramente en la iglesia. De ahí entonces la ofrenda se usa para diferentes proyectos de construcción de viviendas, de centros de salud, de hospitales, escuelas, de mantener las escuelas, los subsidios. Nosotros pagamos o damos aportación mensual a las escuelas de las iglesias. Por ejemplo, la White Memorial, la escuela de la White Memorial, Glendale, la escuela de San Gabriel. Entonces aportamos. ¿Cuánto? Bueno, un porcentaje, ¿verdad? Cada mes estamos entonces ayudando. No solamente las ofrendas se quedan para pagar los biles de la iglesia o el pago de la iglesia o el templo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tiene que decirnos Dios en relación a los diezmos? ¿Y por qué se estableció? ¿Con qué propósito? Ahorita vamos a leer un texto más o un par de textos más. Hay un pensamiento que dice, es un plan divino para desarraigar, para eliminar y quitar el egoísmo arraigado en el corazón. Nota bien, el sistema del diezmo o las ofrendas es un plan divino para desarraigar, eliminar y quitar el egoísmo arraigado en el corazón. Desde que nacemos, ¿verdad? Nacemos siendo egoístas. Entonces, Dios para quitar ese egoísmo natural que está en el ser humano, Dios entonces estableció este sistema para que podamos dar. Pero noten, es primero Dios el que pone el ejemplo. Fue Dios el que dio lo más grande, lo mejor. Por eso nosotros cuando damos debemos dar lo más grande y lo mejor, no lo que nos sobra,
no lo que no nos sirve, no, debemos dar lo que sirve, lo mejor, lo más bonito, lo más preciado. Entonces, Dios dio, San Juan 3:16 dice que de tal manera, de tal magnitud, de tal enormidad, Dios dio a su Hijo unigénito. Ahora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios siempre va a darte lo mejor. Dios te da el aire, Dios te da el sol, Dios te da la comida, Dios te da tu familia, Dios te da tu vivienda, Dios te da tu carro, Dios te da tu trabajo, Dios te da muchas bendiciones. Dios nos da todo eso. Y ahora, ¿qué nos tiene que decir sobre el diezmo? Vamos a la Biblia. Génesis 14, 20. Génesis 14, 20. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Diezmo de todo. Noten bien, Abraham, estamos hablando de Abraham, quien fue el que dio su diezmo, un diezmo de todo lo que tenía. Abraham era un multimillonario. O sea, si el hombre era un multimillonario, ¿cuánto tenía que dar? Mucho, me imagino que es mucho. ¿Por qué? Porque tenía ganados, miles y miles de ganados. Tenía siervos, tenía ovejas, miles y miles, sí, de ovejas, camellos. Abraham, estamos hablando de Abraham, un hombre bien próspero, muy rico. Por eso yo les decía, hermanos amigos, el otro día, que, ¿verdad?, el secreto de la prosperidad es serle fiel a Dios. Cuando le somos fieles a Dios, nos va a alcanzar para la renta, para la comida, para la educación de nuestros hijos, para el sostén de nuestros hogares, y hasta nos va a sobrar. Porque Dios cumple su promesa cuando dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, porque si no, os derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y eso es lo que yo deseo para mí y para ti. Que Dios te bendiga grandemente en todos los aspectos de la vida y que tengas salud. Dice más ahora Éxodos 32 nos señala, todo el capítulo 32 nos señala que es señal de lealtad. El diezmo es señal de lealtad, señal de gratitud. Génesis 28, 22. Génesis capítulo 28, Génesis 28, 22. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nota bien, aquí Jacob había salido huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú lo querían matar. ¿Por qué? Porque Jacob le había robado la primogenitura. Y ahora Jacob va huyendo hacia la casa de su tío Labán. Y en el camino, pues el camino era más o menos como 3 o 4 días de camino. Entonces, en camino, le agarró la noche y se acostó a dormir. Y en ese sueño, en esa noche, él tuvo un sueño. En esa noche él vio, ¿verdad?, la gloria de Dios. Entonces, al despertarse al día siguiente, él dijo y dio hizo este pacto, porque el diezmo y la ofrenda es un pacto con Dios. Es una situación. Nadie tiene que saber lo que tú estás dándole a Dios. Nadie tiene que saber los motivos por los cuales tú estás dando a Dios. Y recuerda, estoy diciendo, no estás dándole a un hombre, no estás dándole a una iglesia, estás dándole a Dios quien te dio. Como ya repetimos, ¿verdad? Y hemos dicho, la bendición de la casa, la bendición de la familia, la bendición de la salud, la bendición de la naturaleza, la bendición de recibir el rayo del sol, la bendición de respirar, la bendición de que nuestros pulmones, ¿verdad?, funcionen, la bendición de que nuestro corazón palpite, la bendición de poder caminar, la bendición de poder escuchar, la bendición de poder mirar, la bendición
de poder tener amigos, la bendición, todas estas bendiciones se resumen en agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. ¿Nota? Bien, ¿qué más? Dice, el propósito de Dios a través del diezmo es para probar nuestra obediencia, fidelidad, para ver si Dios puede confiarnos su reino eterno como sus administradores. ¡Wow! En otras palabras, somos mayordomos de los bienes de Dios. Dios nos da para poder bendecir. ¿Quiénes? A los necesitados, al huérfano, a la viuda, al pobre. Sí. O sea que Dios va a suplir las necesidades de la viuda, del pobre, del huérfano, a través de nosotros. Por eso el Ministerio Misioneros Sin Fronteras no solamente construye templos, construye iglesias, sino también yo he sido, ¿verdad?, testigo de cómo se ha ayudado a la gente. Una vez visitamos en Tijuana una señora con 4, sí, recuerdo, son 4 hijos. Su casita en tiempo de frío, hacía un frío terrible aquella vez. Entonces, descubrimos entonces que su casita no tenía ni puerta, no tenía pared. Sí, su techito era de lámina, entraba agua, le goteaba, le llovía, pues, entonces, y el frío azotaba fuerte. ¿Qué hicimos? Bueno, colectamos dinero y se mandó entonces a ayudar, ¿verdad?, a ponerle, ¿verdad?, pared a su casita, a ponerle techo. Sí. Y hemos ayudado llevando despensas también a la gente. Hemos ayudado llevando ropa, zapatos, calzados a la gente. Sí. Entonces, todo esto, o sea, la iglesia existe para servir, para ayudar, para bendecir. No solamente en los aspectos espirituales estamos siendo llamados para levantar al caído, para alegrar la vida y darle esperanza al que está en el pecado. No, aparte de eso, nuestra misión va mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Sí. Y el Señor, cuando nos comprometamos con Él, cuando hagamos un pacto, un convenio, un arreglo con Él, Dios promete bendecirnos, derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que hay mucha bendición. ¿Quién pide los diezmos? ¿El pastor o alguna persona líder de la iglesia? ¿De dónde nació? ¿De los apóstoles? No, esto es bien antiguo. Esto existe desde antes de que yo naciera, desde antes que viniéramos al mundo. Esto ya es viejo. Viene. Por ejemplo, si leemos Malaquías, capítulo 3. Malaquías, el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Nota. ¿Quién lo dice? Dios. Traed todos los diezmos al alfolí o ¿verdad?, al almacén, y haya alimento en mi casa. ¿Sabes que cuando la membresía en una iglesia donde la gente no da ofrendas, donde la gente no da diezmos, esa iglesia está pésima, está cayéndose en pedazos? Es un lugar quizás de miedo, inclusive. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera papel sanitario. No hay, batallan para pagar la electricidad, para pagar el aire acondicionado o cualquier otro servicio. ¿Por qué? Cuando la gente es infiel, la iglesia batalla o no puede existir. Y esto no debe ser así. O sea, no puede haber gente que dice servir a Dios y que no le haya entregado su corazón a Dios. Pero recuerden que con el corazón se entrega también todo lo que somos. Entregamos, ¿verdad?, todo lo que somos.
nuestro vehículo para el servicio de Dios, nuestra casa, nuestra familia para el servicio de Dios y aportamos financieramente para el sostén de la iglesia. Querido amigo, querida amiga, espero, ¿verdad?, esta información te haya servido a grandes rasgos. Hay mucho que hablar sobre esto. Quiero dejarte, si estás anotando, para que tú veas en la Biblia qué dice la Biblia en relación al diezmo. Mira, busca, por ejemplo, lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. El diezmo es santo. Nota, el diezmo, si ganamos $1, 10 centavos le pertenecen a Dios. Entonces, el 10% del dólar es 10 centavos. ¿Ves? Si tú ganas $10, entonces tú le das a Dios $1. Mira, si tú ganas $100, tú le das $10. Pero fíjate que la matemática de Dios siempre, tú te vas a quedar con la mayoría, la mayor parte, la mayor porción. Tú te quedas con el 90%. Y Dios apenas del 10%. Pero Dios dice, si tú haces un convenio conmigo, ¿verdad?, y tú le eres fiel a Dios, Dios va a cumplir su promesa en ti. No te vas a enfermar tan seguido, tu vehículo no se va a descomponer tan seguido. Tú vas a permanecer, inclusive, cuando la gente decide ser fiel a Dios, le aumentan el salario, lo promocionan para que llegue a ser jefe, para que llegue a ser el manager, porque Dios es fiel. Dios no falla, Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Dios siempre va a cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Te lo digo personalmente, como testimonio. Entonces, el diezmo es santo. Esto está en Levítico 27:30. Entonces, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre el diezmo? La Biblia enseña en Levítico 27:30 que el diezmo le pertenece a Dios, que debemos poner a Dios en primer lugar. Proverbios 3:9 y 10, Génesis 28:20 al 22. Dios honrará la cuidadosa obediencia con bendiciones. Deuteronomio 28:1 al 14. Fallar en diezmar es robarle a Dios. Malaquías 3:10. Si retenemos, o sea, si decimos, no, ya Dios sabe mi necesidad, por eso voy a quedarme con el diezmo. Eso es robarle a Dios. Ahora, cuando ya estamos conociendo a Dios, cuando ya conocemos los requisitos de Dios, cuando ya conocemos su palabra y no lo hacemos, esto ya llega a ser pecado. Y ya cuando comenzamos a retener el diezmo con nosotros, eso significa robar directamente a Dios. Bueno, es que, ¿verdad?, hay que ser claros y, ¿verdad?, por el bienestar espiritual de todos. Ahora, dice el pensamiento del manual de la iglesia, la disciplina o desfraternización en la iglesia ocurre cuando se quebranta el séptimo mandamiento. No adulterarás. ¿No será que estamos olvidándonos del octavo mandamiento que dice, no robarás? Y esto es para reflexionar, queridos amigos. Abraham, leímos de él en Éxodos 14, del 1 al 20. Por su fidelidad, él fue muy bendecido, obtuvo grandes victorias en su vida. Bien. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con todos tus recursos y con los primeros frutos de todas tus plantaciones, de tus frutos. Sea la parte de Dios separada en primer lugar, dice este pensamiento. Así que Dios me ayude a ser fiel a Dios. Dios te ayude también a ti, que me escuchas, a serle fiel a Dios. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a serte fiel. ¿Lo hacemos orando? Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad de leer tu palabra y de recordar, Señor, sobre este asunto de la fidelidad.
de que, Señor, somos, así como somos responsables de sostener nuestra casa, de proveer, Señor, pan sobre nuestra mesa para nuestros hijos, para nuestra familia, así también tenemos la misma responsabilidad, Señor, de cuidar de tu templo, de cuidar de la iglesia, para que haya, Señor, también pan, para que haya, Señor, todo lo necesario para que tu iglesia pueda mantenerse y sostenerse. Te alabamos, Señor, porque tú estableciste el plan del diezmo, el sistema del diezmo para predicar tu palabra, para la predicación de tu palabra, para el cumplimiento de la misión, para que mucha gente conozca de Jesús, del regreso de Cristo y puedan prepararse para su venida. Te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios sabio, que estableciste esto para, Señor, contrarrestar el egoísmo que hay en el corazón. Hay pecado, Señor, en nosotros, pero tú eres muy sabio, muy inteligente al establecer, Señor, el poder diezmar, el poder darte, Señor, para que, Señor, el egoísmo salga de nuestra vida, de nuestro corazón. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, danos la fidelidad, danos el valor de hacerlo. Cuando lo hagamos, Señor, el dinero alcanzará para nuestra renta, para nuestros gastos, para la comida, para todo lo necesario de nuestra casa. Te alabamos por escucharnos, por tus bendiciones. Te agradecemos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga. Nos miramos ahora en la tarde a las 7 de la noche para otro tema más. Dios te guarde y te dé un hermoso día.